Un mundo feliz. El paraíso como pesadilla. Mario Vargas Llosa. Parte 1 de 2. La idea o mito de una sociedad perfecta, un paraíso terrenal organizado por la sabiduría de ciertos hombres superiores, ha perseguido incesantemente a la humanidad, por lo menos desde los tiempos de Platón, cuya república es la primera de esa larga secuencia de utopías concebidas en Occidente a la que pertenece Un mundo feliz de Aldous Huxley. Una diferencia capital distingue, sin embargo, a los utopistas de la antigua Grecia, el Renacimiento y los siglos XVIII y XIX de los del siglo XX. En nuestra época, aquellas sociedades perfectas, descritas por ejemplo por H. G. Wells en Una utopía moderna, el ruso Samiatin en Nosotros, por Brave New World de Huxley o 1984 de Orwell, no simbolizan, como los clásicos, la felicidad del paraíso venido a la tierra, sino las pesadillas del infierno encarnado en la historia. Ocurre que la mayoría de los utopistas modernos, a diferencia de un Saint-Simon o de un Francis Bacon o un Kropotkin, que solo podían imaginar aquellas sociedades enteramente centralizadas y planificadas según un esquema racional, han conocido ya lo que en la práctica puede significar semejante ideal: los mundos concentracionarios del fascismo y del comunismo. Esta experiencia cambió la valencia de la utopía en nuestra época. Ahora sabemos que la búsqueda de la perfección absoluta en el dominio social conduce, tarde o temprano, al horror absoluto. La novela de Huxley fue la primera, en 1931, en echar ese balde de agua fría a la bella ilusión romántica de que aquel paraíso terrenal pudiera alguna vez trasladarse de las fábulas religiosas o las quimeras literarias a la vida concreta. Pero, aunque su descripción de ese mundo feliz sea sarcástica, de un pesimismo plumbeo, el planeta de Huxley guarda una estrecha filiación con las utopías que sus antecesores idearon como templos de la felicidad humana. Igual que casi todas ellas, el planeta que ha tomado su nombre de Ford, quien ha reemplazado a Dios como símbolo, punto de referencia, hito temporal e incluso motivo de exclamación y juramento, ha sido organizado partiendo de un principio totalitario: que el Estado es superior al individuo y que, por lo tanto, éste se halla a su servicio. Aunque en teoría el Estado utópico representa la colectividad, en la práctica es siempre regido por una aristocracia, a veces política, a veces religiosa, a veces militar, a veces científica, con combinaciones diversas, cuyo poder y privilegios la sitúan a distancia inalcanzable del hombre común. En el estado planetario de Huxley, esa falange de amos superiores son los World Controllers, de los que conocemos a uno solo: Mustafa Mond, Contralor Inventor de Europa Occidental. Una de las extraordinarias prerrogativas de este personaje es tener una biblioteca secreta de clásicos, pues todos los libros del pasado han sido suprimidos para los demás ciudadanos. Otra característica de la sociedad utópica es la planificación. Todo está en ella regulado. Nada queda en manos del azar o del accidente. Las iniciativas del individualismo, si se les puede llamar así, son cuidadosamente orientadas y vigiladas por el poder central. La planificación en la sociedad fordiana alcanza extremos de gran alambicamiento, ya que ni la generación de la vida humana escapa a ella. Los niños se fabrican en probeta según un principio riguroso de división del trabajo. Los adelantos científicos de la época, estamos en el año 632 después de la muerte de Ford, permiten dotar a cada homínido de la inteligencia, instintos complejos, aptitudes o taras físicas necesarias para la función que desempeñará en la urdidumbre social. En la mayoría de las utopías, conviene recordar que la palabra la usó por primera vez Tomás Moro en 1915 y que sus raíces griegas significan no lugar o lugar feliz. El sexo se reprime y sirve solo para la reproducción. Con pocas excepciones,
como las de Charles Fourier, geómetra de las pasiones, los utopistas suelen ser puritanos, que proponen el ascetismo, pues ven en el placer individual una fuente de infelicidad social. En la novela de Huxley hay una variante. El sexo se halla disociado de la reproducción y del amor, ya que éste, como todos los otros sentimientos y pasiones, ha sido químicamente eliminado y se fomenta desde la más tierna infancia. Como la familia ha sido también abolida, la promiscuidad es un deporte generalizado, al extremo de que no es raro que un hombre tenga, como Helmholtz Watson, 640 amantes en menos de 4 años. Pero, atención, esta libertad sexual no tiene nada que ver con el erotismo. Se diría que es más bien su negación. En el planeta Ford, el sexo está demasiado higienizado, exento de todo riesgo, misterio y violencia, como para que esa gimnasia copulatoria que practican sus habitantes coincida con lo que entendemos por erotismo, es decir, el amor físico enriquecido y sutilizado por la fantasía humana. En un mundo feliz, la función del sexo no es individual, sino social, lo que indica que ha sido desnaturalizado. Su razón de ser es descargar las tensiones, ansiedades e inquietudes que podrían convertirse eventualmente en fermento de inconformidad contra el sistema. Como el soma, esa maravillosa invención química que, según un personaje, tiene todas las ventajas del cristianismo y el alcohol y ninguno de sus inconvenientes, el sexo, en el planeta Ford contribuye al condicionamiento de los seres humanos, a que éstos amen su inescapable condición. Por eso, las orgías que se celebran periódicamente y que reciben el delicioso nombre de servicios de solidaridad, como aquella a la que asiste el reticente Bernard Marx, tienen más semblante de misas de secta evangélica o juegos de club de jubilados que de los partuses que pretenden ser. Lo que en la Ciudad del Sol de Campanella es la religión y en las utopías anarquistas de Kropotkin o un Proudhon es la moral laica de la solidaridad, en el mundo feliz de Huxley es la ciencia, el instrumento regulador de la vida, la herramienta que todo lo adapta y acomoda para lograr esa estabilidad social que en el planeta Ford es sinónimo de civilización. En ello, esta utopía coincide con la de Saint-Simon, donde la ciencia aparecía también dispensando con sus infinitos recursos la dicha a todos los seres humanos. En el planeta Ford todos son dichosos y la dicha es un problema químico, un estado que se adquiere ingiriendo tabletas de soma. Es verdad que algunos especímenes como Bernard Marx parecen rebeldes a la droga y al condicionamiento psicológico que todos reciben desde que son fetos, lo que parecería indicar que hay una naturaleza humana aún más compleja e indócil de lo que la avanzada ciencia fordiana ha logrado determinar. Pero, en todo caso, esos extravagantes son tan raros y se hallan tan aislados que la colectividad no se ve nunca amenazada de contagio. Por lo demás, pudiera ser que la responsabilidad inconformista de Bernard se deba, como dicen los rumores, a que en la probeta que lo fabricó las enfermeras mezclaron alcohol con la linfa reglamentaria. Todos son felices, pero no todos son iguales. Un rígido sistema de castas más perfecto aún que el de la India separa los alfas, gamas, betas, deltas y epsilones, porque en este caso tiene un fundamento biológico. Los hombres han sido fabricados con diferencias físicas y psíquicas insalvables. ¿Con qué objeto? Para que cada cual realice lo más eficientemente posible la tarea que le ha sido asignada en la colmena social. Igual que todas las utopías, la de Huxley revela también lo que hay detrás de estas ingeniosas reconstrucciones del mundo. Un miedo cerval al desorden de la vida librada a su propio discurrir. Por eso, ellas suprimen siempre la espontaneidad, la imprevisibilidad, el accidente, y encasillan la existencia dentro de un estricto sistema de jerarquías, controles, prohibiciones y funciones.
La obsesión matemática de todas las utopías delata lo que quieren suprimir: la irracionalidad, lo instintivo, todo aquello que conspira contra la lógica y la razón. Es por esto que todas las utopías, y la de Huxley no es una excepción, nos parecen inhumanas. Privada de su fondo oscuro incontrolable, la vida pierde su misterio y su carácter de aventura. La vida planificada tiene su precio: la desaparición de la libertad. Por eso las utopías sociales, aún las más generosas como la de William Morris o la utopía democrática de Gabriel de Foigny, forman parte de esta larga tentativa intelectual del asalto a la libertad, como lo ha llamado Popper, que comenzó con la aparición misma de la libertad en la historia. Las utopías modernas, como las de Huxley y de Orwell, ponen al descubierto lo que los clásicos disimulaban tras sus idílicas y armoniosas sociedades inventadas, que ellas no nacían de la generosidad, sino del pánico, no de un sentimiento noble y altruista en favor de una humanidad reconciliada consigo misma y emancipada de las servidumbres, de la explotación y del hambre, sino del temor a lo desconocido, a tener cada hombre que labrarse un destino por cuenta propia, sin la tutela de un poder que tome en su nombre todas las decisiones importantes y le resuelva la vida. La utopía representa una inconsciente nostalgia de esclavitud, de regreso a ese estado de total entrega y sumisión, de falta de responsabilidad, que para muchos es también una forma de felicidad y que encarna la sociedad primitiva, la colectividad ancestral, mágica, anterior al nacimiento del individuo. Brave New World tuvo el mérito de hacer patente que detrás de las utopías sociales yace la fascinación por la servidumbre, el terror primitivo, atávico del hombre de la tribu, de la sociedad colectivista, a asumir aquella soberanía individual que nace del ejercicio pleno de la libertad.